Muy buenas autodidactas, ¿qué tal? Hoy os voy a dejar una charla que grabamos el otro día con el amigo Cantabriado de Sistema Trading, donde comentamos y nos estuvo hablando de macro y amplitud de mercado. Seguimos en este canal ampliando nuestro círculo de competencias, ampliando nuestro conocimiento sobre los mercados, con objeto de cada día ser mejores inversores. Esto te interesa, no te lo pierdas. Buenas tardes chicos a todos. Hoy volvemos a tener aquí en el canal, conocido en las redes como Cantabriado. Y bueno, es un placer grabar una de estas conversaciones que tenemos de mercados, de bolsa, de inversiones. Podéis dar un vistazo a su canal. Y bueno, sin más, Robert, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, Nico. Gracias por invitarme y nada, pues una tarde de charleta entretenida sobre inversión. Somos todos oídos. Nos cuentas, creo que tienes una presentación para contarnos algunas cositas sobre mercados que seguro que es muy interesante y nos va a gustar bastante. Así que, pues, cuando quieras. Vale, pues si te parece, yo creo que vamos a empezar de fuera hacia adentro, ¿no? Vamos a empezar por el muy largo plazo, echando un vistazo a la macro, ¿no? Ver las animaladas que puede estar haciendo la Reserva Federal. Ujú. Y bueno, y luego ya a partir de ahí, pues ya vamos reduciendo ese marco temporal y vemos más detalles, pero sin perder de vista el medio largo plazo, que yo creo que la información relevante se encuentra ahí en ese marco temporal. Bueno, pues como os ha comentado Nico, soy Robert Cantabriado y bueno, Nico usa herramientas a nivel fundamental, yo uso herramientas técnicas. No me refiero solo a indicadores, sino reviso precio y reviso el posible interés tanto del inversor retail como del inversor más grande para verificar o comprobar hacia dónde se puede desplazar el precio en un activo. Vamos a echar un vistazo primero a sectores que tenemos aquí los indicadores de macro y los vamos a ver. Resumimos un poquito el aspecto general del mercado para ver un poquito cómo puede estar siendo manipulado. Bien, vamos a irnos aquí al market timing, que es la amplitud del mercado, pero bueno, esto vamos a verlo al final. Y ahora nos vamos a ir a los datos macro. Volveremos por aquí, pero antes vamos a repasar el apartado de inflación. Esto está actualizado, bueno, hasta de finales de diciembre, o sea, enero-diciembre. Por un lado tenemos el IPC en azul, el que no tiene computado lo que es alimentos y energía, y en rojo el que, vamos a decir el más real, ¿no? El que mide todo. Bueno, pues ya veis dónde estamos, ¿no? O sea, si cogemos el IPC, hemos batido la punta que se generó en el 90. Es increíble. O sea, este dato es el IPC de Estados Unidos que cogemos como referencia para el resto, que andamos todos bastante parecidos. Y bueno, pues esto ya es un dato muy llamativo, ¿no? La explosión de inflación que estamos sufriendo y obviamente esto va a hacer que nuestro poder adquisitivo pues se vea muy, muy mermado. Vamos a seguir bajando y lo vamos a ver en un gráfico de columnas, de barras. Y bueno, pues por eso me gusta más el rojo, ¿no? Porque mide todo, más que nada porque fijaros, energía desde el año 2000 ha subido un 128%, 128. Ujú. Y las nóminas, pues en el mejor de los casos, suben entre un 1 o un 2%, como mucho. O sea, fijaros, desde el año 2000 un 128. Lo que son tasas universitarias, un 174. Y luego, fijaros también, pues, bueno, esta es la medición desde el 2000, el normal, un 65,7 y el core en un 59,3. Pero es que da igual, aunque quitemos energía y aunque quitemos las tasas universitarias, salvo, vamos a decir, textil, pues eso, alimentos, casa, transporte, cuidados médicos, ya veis 108, 85, es una barbaridad. Es que no hay cartera que lo soporte. Y bueno, aquí tenemos los datos desglosados y bueno, pues actualmente, hasta fecha, los últimos datos que tenemos de diciembre,
pues ya veis, la tenemos en un 7,04. Aquí en España no sé si habían dado el dato de 6,9 o 6,5, no recuerdo muy bien, pero bueno, que estamos todos por ahí. Y esto es la métrica, esto es, vamos a decir, el IPC, que ya sabemos el IPC que mide lo que mide y lo mide como lo mide. Porque si hablamos de inflación real, os aseguro que estamos ya en el doble dígito, desde hace ya unos cuantos meses atrás. De Sí, seguro. hecho, cualquiera que haga la compra diariamente o semanalmente se da cuenta que esto de un 7%, un 5 o un 6%, esto es mentira. Es mentira porque no estamos en ese punto. Porque la cesta de la compra cada vez es más reducida con la misma cantidad de dinero y no es en esta proporción. Vale. Esto vamos a decir que es un gráfico, pues eso, ajustado con inflación y muestra un poquito, pues, a muy largo plazo, ya veis, desde el 1870, todo lo que ha ido haciendo el SP. Obviamente, en el 1870, cuando nació el SP, no se llamaba SP y, no sé, pues, supongo que habría 5 compañías o 4 compañías, ¿no? Como el Dow, que empezó con, no sé, 15 o 14 empresas y ahora son 30, pues si el SP también empezaría con muy pocas. Porque no es más que nada para tener todo el recorrido de lo que ha ido haciendo el SP, pero teniendo en cuenta la inflación. O sea, si veis aquí, vamos a decir, la media es en este último ciclo, desde marzo del 2009, desde la subprime, la gente se vuelve como loca, ha subido un montón, claro, ha subido un montón, pero si hablamos en términos reales, no ha subido tanto como nos pensamos, un 370%, ojo, que no está nada mal. Pero no es multiplicar por 8, como dice la gente, o en términos reales, ni multiplicar por 9. Y bueno, esto es el mismo gráfico, bueno, parecido, lo que pasa que, digamos, como una especie de canal ascendente de la misma, vamos a decir, de la misma longitud. Y bueno, pues ya veis dónde estamos, ¿no? Sí que puedes ir subiendo y subir muchísimo más, pero desde luego este simple gráfico de tantas décadas lo que nos está diciendo es que probablemente este sea uno de los peores momentos para construir una cartera de inversión. Porque cada vez que pasa el hemisferio y se va hacia la banda superior, ya veis un poquito lo que pasa luego. Y esto no es un gráfico de 3 días, ni de 2 semanas, ni de 5 años. Esto es un gráfico de muchas décadas. Entonces, pues probablemente, aunque pueda subir 2 años más, o 5 años más, o 3 años más, ahora mismo no hace falta, Nico, que miremos pero datos fundamentales porque está todo sobrevaluado en exceso, está todo Sí. exacerbado. Pues eso, ¿no? Que realmente, fijaros que si tenemos en cuenta la inflación, realmente desde la ruptura, desde el crash de las .com en el año 2000, si os dais cuenta, no ha habido recuperación. Ni siquiera en la bonanza antes del 2009 de la subprime, con el ladrillazo y las hipotecas, ni siquiera se consiguió, teniendo en términos, contando inflación, no se llegó a batir ese máximo. Entonces, realmente no hubo recuperación como nos vendieron. Y luego aquí, por ejemplo, en el caso este que ha sacado del 29, Nico, pues fijaros luego la cantidad de años que, contando la inflación, la cantidad de años que se necesitaron para volver a las cotas donde estaban. Es que estamos hablando del 29 a, si nos vamos casi prácticamente al 1960 en términos de inflación. O sea, estamos hablando de, estamos hablando de 30 años. O sea, que con un crash de semejante magnitud ya no es que corrijas un 67, un 70, un intradiario, un 80, un 90%. Es que el problema de esto es luego todo el tiempo que te ves sometido hasta que regresas a donde estabas. Y estamos hablando de 30 años, ¿no? Entonces, ojo con estas cosas porque la gente cuando habla de pérdidas solo computa el dinero, que también obviamente es lo que hay, pero el tiempo es tan valioso como el dinero o más. Y muchas veces lo dejamos en segundo plano. Vale. Esto es un gráfico propio que, bueno, un poquito hablando de esto, ¿no? De cuánto ha subido el SP, ¿no? Que había subido, pues eso, descontando inflación sobre un 370, multiplicar por 4 veces. Pues si, por ejemplo, hacemos una comparativa de lo que es el precio del SP, en este caso desde el año 70 y el año 70 del oro, lo que estoy haciendo aquí es evaluar el índice SP500 con la cotización de la onza de oro. Y si nos damos cuenta, pues actualmente prácticamente 2,5 onzas de oro del año 70 compran el mismo SP ahora. O sea, 2,5 onzas compraban este SP y 2,5 onzas de hoy, de ahora, compran este SP.
Ujú. ¿no? Es curioso, ¿no? O sea, ¿cuánto ha subido? O sea, Curioso. si hablamos de valor, si no hablamos únicamente de precio, hablamos de valor, igual resulta que es que ni siquiera ha subido un 370%, ¿no? Porque para mí un medidor o un atenuador, neutralizador de inflación, no de IPC, de inflación, es el oro, es el metal. Entonces, pues bueno, si miramos esto, realmente cuando llegó a subir el SP en términos de valor, pues del año 94, 95, 96 al año 2002. Estos fueron los términos en valor que superó con creces a la onza de oro. Sí. Y el Esa resto del imagen tiempo, refleja muy bien que el mm, oro ha mantenido el poder adquisitivo. Es capaz de mm, comprar lo mismo con el mm. paso de los años. Claro, claro, pero es lo que viene a decirnos, ¿no? Que es curioso, ¿no? Pero un SP de 102, $102 vale las mismas onzas de oro hoy Ujú, que a 4.000 y pico puntos, ¿no? Es ujú. bastante llamativo, ¿eh? Si hacemos esto con el Dow, también tengo el gráfico del Dow, lo que pasa es que no lo tengo aquí subido en la página, pero con el Dow está muy similar. O sea, las mismas onzas de oro del año 70 compran la misma cantidad de Dow Jones Industrial. Bueno, porque hay gente que me dice, oye, pues es que igual haces trampas, me estás poniendo aquí este gráfico preparado, ¿no? Pero si es que lo extrapolas con el Russell o lo extrapolas con el Dow Jones y te da igual, te ha parecido. Así que realmente, ¿cuánto ha subido? Pues nada. Nada. Nada porque, pues entre otras cosas, un apunte que hiciste esto en su momento muy bueno fue el dólar, ¿no? El poder adquisitivo que ha perdido el dólar desde el 1913 que se fundió la Reserva Federal ha perdido un 98%. Un 98%. O sea, $100 del 1913 compran más esos $100 del 1913 compran más bienes y servicios que $3.000 de hoy. Es lo que no nos damos cuenta. Es que entonces, ¿qué hemos ganado? Igual era mejor tener $90 de aquellos y no 3.000 de los de ahora. En fin, pero bueno, simplemente es una reflexión que lanzo al aire para que la gente por lo menos se lo replantee. Bueno, otro dato bastante llamativo es el apalancamiento en las cuentas retail. O sea, el apalancamiento de los brokers, de las cuentas en los brokers de las personas o del inversor minorista. Está en niveles récord. O sea, ni siquiera en el 2007 con la fiebre del ladrillo y ni siquiera en las .com, que también fue una locura. Yo he vivido las dos, tanto una como otra. Ni siquiera, es que fíjate los niveles, los niveles de apalancamiento. O sea, la gente está comprando como si no hubiera un mañana. O sea, está comprando con dinero que tiene y con muchísimo dinero que no tiene. Esto va a suponer un problema, como lo está suponiendo ahora, ¿no? Que en cuanto hay Ujú. un recorte en el mercado y te dicen, pues el SP ha corregido o ha bajado un 5%. Ya, un 5% para el que va en contado. Pero para toda esta gente, y son muchísimos miles de personas, no es un 5%, puede ser un 50 o un 60 o hasta un 70% de pérdida por el apalancamiento al que están sometiendo a la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, otro indicador más pues de que no hay que seguir al rebaño, ¿no? La gente ahora en un momento de tóxico, fraudulento y manipulado y de una altísima valoración o sobrevaloración, está comprando con dinero emprestado. Una locura. Bueno, y otro dato más que tenemos aquí es que es bueno, este no está actualizado este gráfico, pero ya he puesto yo aquí abajo la referencia más actualizada. Ya veis que en el 1942, Segunda Guerra Mundial, se alcanzó un techo de deuda de un 120%, lo cual es una auténtica barbaridad, pero bueno, era una guerra, ¿no? Había que endeudarse. Actualmente tenemos un 122,52%. Bueno, el dato último que tengo aquí reflejado, tendría que actualizar, no sé si será un poco más, un poco menos, pero bueno, sé que anda por ahí, cerca Ujú. ha superado ese 120% de la Segunda Guerra Mundial. Pues ya veis que estamos ahí, estamos en un 122%, lo cual es una auténtica también animalada, ¿no? O sea, no tenemos ninguna guerra, en principio que yo sepa, así abierta o tradicional como las de antaño, y Estados Unidos está con un nivel de deuda brutal. Pues es otra cosa que nos debería hacer reflexionar. Tampoco España se queda coja, que estamos ya muy por encima también del 100%, lo cual es también
pues es una barbaridad. Vale, Ujú. vamos con los datos de la Reserva Federal, de, bueno, un poquito también por qué esos datos de inflación y por qué están las cosas tan, no tan aparentemente bien y a la vez tan mal. Esto es la masa monetaria. Esto es desde antes del 2000, cómo ha ido incrementando la masa circulante, la masa monetaria circulante, la Reserva Federal de Estados Unidos. Fijaros que en este último tramo, últimos 2 años de COVID, ha emitido muchos más billones de dólares que lo que llevaba emitido desde el 2012 hasta el 2018-2019. O sea, ha emitido más nueva moneda en 2 años que en los 5 o 6 anteriores. Ya era una barbaridad al ritmo que iba antes del COVID y ahora con la excusa del COVID, pues esto ya es una auténtica barbaridad. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, pues que cuando tú sacas más dólares al mercado es como las naranjas, ¿no? Si hay un exceso de naranjas en el mercado, lo que pasa con el precio o el valor de esas naranjas es que disminuye. Pues esto un Ujú. poquito igual, ¿no? Si tú sacas, igual que manzanas o naranjas, si tú sacas muchos miles de dólares al mercado de golpe, ¿qué pasa con esos dólares? Que esos dólares cada vez valen menos. Es decir, esos dólares cada vez compran menos. Ese es el problema principal. Luego hay otro problema, que como esta nueva cantidad de divisa no circula de forma homogénea a todas las capas de la sociedad, solo se queda en una serie de élites, la velocidad monetaria no para de bajar. Es decir, que el dinero, hay mucho dinero y encima está paralítico, o sea, apenas se mueve porque lo están acumulando o lo están moviendo muy pocas personas de muy alto poder adquisitivo. No circula. No circula, es un problema. Una economía, tienes una divisa que abunda y encima no circula, pues es un problema. Toda esta masa monetaria lo que está haciendo es lo que os comentaba antes. ¿Qué pasa con el poder de compra de la divisa, en este caso del dólar? Pues que no para de bajar. Desde el 1913 ha perdido un 98% y como bien apuntabas tú, $100 del 1913 es el equivalente a $3.000 de los de hoy. O sea, una auténtica aberración, una locura. Esto también es una auténtica aberración y una auténtica locura. Que sigan con tipos de interés cero. Cero o negativo. En real es negativo. Pero vamos a decir, la referencia que marca la Reserva Federal es tipo cero o casi cero, 0,25 o cero. Si nos fijamos, si tenemos un IPC que nos está diciendo que tenemos un 7% de inflación y que no parece que vaya a ser, como decían, temporal, y aparte de que no va a ser temporal, va probablemente a seguir subiendo porque no paran de emitir más moneda, más billete, más divisa, pues solo hay una forma rápida y efectiva de reducir la inflación y es subiendo los tipos de interés. Pero no los quieren subir. Y no los quieren subir porque antes os he enseñado las cuentas de los inversores o especuladores minoristas y están apalancados hasta las trancas, igual que Estados Unidos, igual que muchísimas familias, muchísimas empresas y muchísimos ayuntamientos, que el Ujú. saldo que tienen es positivo, pero es positivo porque les han inyectado un montón de dinero prestado. Mm. Si suben los tipos de interés ahora para frenar la inflación, intentar frenar la inflación, lo que va a pasar es que se va a ir todo el sistema financiero a la mierda, hablando en plata. Sí. ¿Vale? Yo, Entonces, yo por eso, tengo, no, sí, yo tengo la sensación de mm, que, vamos, yo no creo como la Reserva Federal, como los bancos centrales, yo creo que tienen la gente más preparada que hay en el mundo mm, en economía y no mm, me creo que sean tan torpes como para no ver algo que todo el mundo estaba viendo. Y bueno, si te fijas históricamente, cada vez que hemos tenido un periodo de deuda de estas donde hemos llegado a niveles muy altos, pues siempre mm, se ha reducido la deuda con inflación. Al final es la sociedad la que sí, paga en sí, base claro. a la reducción de su poder adquisitivo, eh, mientras la deuda de los estados, pues con esta inflación cada vez vale menos. Sí, sí, a ver, sí, esa es una teoría que, a ver, la escucho bastante. Lo que pasa que, a ver, bajo mi punto de vista está un poco sesgada. ¿Por qué?
porque la deuda se reduce, pero lo que no nos cuentan cuando esa deuda se reduce por el efecto inflación que comentas es que aderezado a esa reducción de deuda vienen unos impuestos enormes de todo Ujú. tipo, no solo del IVA, sino de otro tipo de impuestos. Y eso lo que hace al final es que la reducción que te hace la inflación al final no se ve reflejado en tu deuda. Y no se ve reflejado en tu deuda porque te van a abrasar a impuestos. Y como la inflación va a crecer a un ritmo súper rápido que no va a haber forma de compensarlo, van a tener que subir tipos de interés. Entonces, si la inflación obviamente va a hacer que tu deuda nominal valga menos, efectivamente, pero claro, lo que no nos cuentan es que cuando eso pasa es porque precisamente la inflación galopa. Y cuando la inflación galopa, lo primero que hacen los ayuntamientos es subirte todos los impuestos. El IBI, la tasa de basuras, la energía, el IVA y todos los impuestos que se les ocurran, más los nuevos que van a crear para intentar balancear el déficit que van a tener. Claro, a esto también hay que añadir no solo la subida de los impuestos, sino que, aunque no quieran, van a tener que subir los tipos de interés. Porque si la inflación galopa, como la dejes galopar, luego ya sí que no la paras. Entonces, vas a tener, por un lado, una reducción de deuda precisamente por esa inflación, pero como la inflación va a ser tan rápida y tan abultada, los tipos de interés y los impuestos asociados van a hacer que nos riamos de esa bajada nominal de deuda a causa de la inflación, que es lo que va a pasar y es lo que pasa siempre. Pero bueno, sí, es cierto, al final Ujú. esa deuda la paga el de siempre, o sea, los que estamos más abajo. Claro, Es no, lo de siempre. lo que yo quería decir, Sí, sin duda, si la inflación se desboca, ¿vale? Sí que es peligrosísima porque entra en un círculo vicioso que se realimenta pero es y que ya que, está bueno, desbocada es, realmente, Nico. es muy peligrosa. Lo que pasa es que, a ver, si son capaces de mantenerla en una inflación alta, porque si quisieran bajarla, yo creo que con los tipos a los niveles que tenemos los tipos es fácil bajarla. Lo que pasa es que se puede encargar la economía, evidentemente, y volvemos a Claro, ese es entrar el en recesión. problema. Pero para un Estado, date cuenta que, por un lado, la deuda en el futuro, o sea, con una inflación pierde valor. Quiere decir que en el futuro vale menos y los estados que cogen el dinero fresco antes que se devalúe, pero no solamente eso, sino como tú bien dices, no solamente con eso lo van a solucionar, sino que también nos van a crujir a impuestos. Y es que Claro, precisamente con la inflación los impuestos automáticamente aumentan, claro. ¿vale? Y aumentan en una proporción muy superior a la de la inflación. Claro. Con lo cual, para un Estado es doblemente beneficioso. Bueno, para un Estado que está endeudado, pero bueno, ¿a costa de Pero es quién? que tampoco podemos generalizar, porque es que depende de las dependencias que tenga ese Estado. Estados Unidos no tiene problema, porque él es el propio emisor de la divisa que gobierna el mundo. Entonces él no tiene ese problema, porque todo se cotiza en dólares, el petróleo, el oro, la plata, el platino, todo, el Sí. maíz, el algodón, el cacao. Y si ¿Sabes? O sea, deja de ser, ¿qué claro, pasa? es que aquí el problema, a ver, aquí el problema, mirad, si quieren realmente solucionar el problema, lo primero que tienen que hacer es reconocer que han estado mintiendo a la gente durante 40 o 50 años. Eso es lo primero. Y lo segundo que tienen que hacer inmediatamente es dejar de emitir más moneda. Porque la inflación es algo que viene directamente asociado a una cantidad ingente de divisas sin valor. Porque esto esta nueva emisión de moneda, de divisa, podría justificarse si Estados Unidos fuera productor de muchas cosas para muchos países. Podrías decir, bueno, genera riqueza, genera bienes, genera servicios, pero Estados Unidos ya desde hace muchísimas décadas ha dejado de ser productor. De hecho, se ha visto claramente, se les han visto las vergüenzas con el COVID. Han tenido que arrodillarse a China para que les sirviera mascarillas. Bueno, ellos y nosotros. O sea, no producimos nada. Lo único que somos capaces de producir son euros y dólares. Y esos euros y esos dólares van a valer cero dentro de nada. Y cuando la gente se dé cuenta de eso va a ser muy doloroso porque eso se va a traducir en una inflación bestial y da igual cuánto nueva moneda o me da igual cuántos ceros le pongas a un billete. Te va a dar igual cuántos ceros tenga tu billete porque no va a comprar absolutamente nada. ¿Vale? Entonces ahí es cuando realmente, cuando esa inflación se traslade a todas las capas de la sociedad y cuando esa inflación obligue a muchísima gente a pasar penurias, entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a entender estos gráficos que yo os estoy enseñando ahora. Ese es el problema que hay aquí.
Vale, y lo que menos nos va a preocupar es si le pagas al banco o le dejas de pagar al banco porque no vas a tener ni para comprar un triste tomate. Vale, entonces ese va a ser el problema de todo esto. Pero bueno, ya veremos cómo acaba. Pero si realmente quisieran solucionar el problema, lo primero que tienes que hacer para que el dólar no siga perdiendo poder adquisitivo o el euro, es que el BCE está haciendo exactamente lo mismo y el Banco de Japón 3/4 partes de lo mismo. ¿Vale? Si quieren realmente solucionar el problema, lo que tienen que dejar de hacer es cavar más en el agujero. Si quieres dejar de enterrarte, lo primero que tienes que dejar es dejar de cavar, no seguir cavando. Y siguen cavando, bueno, pues venga, nos iremos a los infiernos. Pues adelante, a los infiernos. Y es que al final son matemáticas muy simples, es que no es solo una opinión, es que aquí esto, yo puedo tener una opinión y tú puedes tener otra y otro puede tener otra, pero estos son datos, esto es la realidad. Y la inflación viene mayormente asociada a una cantidad de divisa insostenible. Insostenible me refiero porque es un país que nos gobierna a todos, nos guste o no, y que está emitiendo un montón de dinero sin ningún tipo de contraparte, sin ningún tipo de garantía, más que yo lo valgo y ya está. No, no, señor. Si un país rico no es un país rico solo porque pueda inventarse el dinero de la nada. Un país es rico o debería ser rico porque genera muchas cosas buenas para la sociedad. Cosa que me temo que Estados Unidos no puede presumir o no debería presumir mucho de eso. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Pero las matemáticas y los datos nos llevan a donde nos llevan. Aquí tenemos en el último gráfico, que es el más representativo y el que más estoy vigilando yo últimamente, esto es una muestra más amplia. En vez de ser esta línea verde, en vez de ser el SP500, es el Wayside 5000, que aglutina a las 5000, las 5000 empresas, no son todas. En el mercado americano hay pues casi 10.000, 8.000, creo recordar 600 ahora mismo, 8.700, Nasdaq, Nice, Amex. Bueno, pues aquí 5.000, o sea, para tener una muestra más grande que el SP. Ya veis que ha tenido el recorte de ahora, pero ya veis que está en máximos de toda la historia. Y ya veis que tenemos aquí abajo una línea azul, que esto es el bono, pero no lo que vale el bono, sino el cupón, el interés que entrega el bono. O sea, el interés que está entregando el bono ahora está en la punta de casi un 2%, un 80, más o menos, ¿no? Unos 60, unos 70, unos 80. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando el bono entrega mucho interés, muchos inversores, no solo retail, sino institucionales, buscan trasladar una parte de su dinero a la renta fija. ¿Por qué? Porque ya no les compensa el riesgo. Sí que aquí pueden ganar mucho más, pero a nivel de gestión de capital ven que sí, gano más, pero estoy arriesgando muchísimo. No me interesa. Ahora me interesa tener al menos una parte trasladada a la renta fija, que no me da tanto, pero me compensa en cierta medida una parte de este incremento reciente de la inflación y tengo el dinero, vamos a decir, entre comillas, más seguro, aparentemente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la Reserva Federal no quiere que pase esto. Quiere que sus amigos de Goldman Sachs y JP Morgan sigan ganando mucho dinerito. Si es que incluso los integrantes de la Reserva Federal, entre ellos Powell, tienen acciones de tecnológicas compradas del SP500. Que es que encima es que me parece ya aberrante eso. Claro, cuando esto se va muy arriba, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente en general busca trasladar, migrar este dinero aquí. Se ve, fijaros en cuanto el bono a 10 se va a cotas de 3 o 2, fijaros qué problemas hay en la renta variable. Y es que es así prácticamente siempre. Es así prácticamente siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues como tienen el poder de inventarse el dinero, oye, pues ¿qué hago? Cojo ese dinero, este dinero que me estoy inventando, y lo uso para comprar mi propia deuda. Compro mi propia deuda a un precio muy superior y como el interés del bono es inversamente proporcional, o sea, cuando el precio sube, cuando el bono sube, el precio baja, pues lo que La hacen es, rentabilidad baja, sí. eso es, lo que hacen es comprar, recomprar su deuda y de esa forma lo que hacen es mantener el cupón del bono muerto o dormido en unas cotas en las que realmente entrega un poquito, pero no lo suficiente como para que la gente tenga tentación de irse a la renta fija. Y de esa forma sigue manipulando el mercado. Lo están haciendo también con el oro. Con el oro también aprovechan el oro papel, el oro no respaldado con físico, para comprarlo a unas cantidades determinadas y tener encerrado el precio, la cotización de los metales preciosos en unas cotas para que la gente precisamente no haga tampoco esto. Porque en el momento que el oro rompa unas barreras de resistencia y coja un precio elevado o el bono
suba a un interés de un 3%, aquí va a haber un escalabro, va a haber una corrección súper abrupta, súper abrupta. Entonces están luchando con uñas y dientes en la Reserva Federal para evitar eso. Y es que la Reserva Federal no está para eso, no debería estar para eso. La Reserva Federal se fundó precisamente para cuando hay una inflación, como hemos visto antes, de un 7% o un IPC de un 7%, lo que tenían que estar haciendo ya, ahora ya, es subir los tipos de interés. Y les tendría que dar igual que esto se fuera a la mierda. Les tendría que dar igual, porque su función no es ver cómo están las bolsas. Su función es mantener a raya la inflación. Y una de las medidas es, primero, dejar de inventarte el dinero de la nada, dejar de usar este dinero inventado para manipular de forma poco legal la cotización del cupón del bono, dejar de emitir este dinero y subir los tipos de interés. ¿Y qué será doloroso? Pues claro que va a ser doloroso, pero es que las cotas en las que estamos no deberíamos haber llegado nunca, nunca. Pero bueno, pero oye, se supone que es un regulador y se supone que está haciendo bien su trabajo. A mí los datos macro, me están diciendo lo contrario. Me están diciendo que es una panda de gente con muy pocos escrúpulos y que les va a importar muy poco que mucha gente pierda sus pensiones, que mucha gente pierda sus trabajos otra vez y que mucha gente se vea otra vez embargada por no pagar su hipoteca. Eso es lo que estoy viendo. Y la verdad que me da mucho coraje. Me da Sí, mucho y coraje porque no puedo recordemos hacer nada. que la Reserva Federal, aunque todo el mundo piense que es algo público, principalmente está controlada Público ha por dejado de ser público entidades hace mucho tiempo. privadas, Claro. por los grandes sistemas bancarios que son los que primordialmente componen la Reserva Federal y controlan todo esto. Entonces, pues bueno, en cierta forma me cabreo un poco, pues porque la gente debería empezar ya a darse cuenta. Es que no hace falta esperar a que el dólar o el euro colapse. No hace falta esperar a que te cierren una ventanilla en el banco y te digan que ya no puedes cobrar tu nómina o que no puedes retirar tus fondos. No hace falta. Es que ahora es el momento precisamente. No quiero ser alarmista, pero es que no es mi opinión. Tenéis los datos, os los acabo de enseñar. Ahora os voy a enseñar más datos que son interpretables, sí, pero desde luego no son favorables. O sea, son datos que hay que tener muy en cuenta porque no van a nuestro favor. Si fuera a nuestro favor, yo no tendría ningún problema en decirlo. Mira, esto es un gráfico, ya nos vamos un poco a más corto plazo. Esto es un gráfico de amplitud. Por un lado tenemos desde el 2017 en línea negra en lo que ha hecho el S&P 500. Por detrás, en gris, tenemos una línea que se ve un poquito menos tenue, que es la línea avance-descenso. Esto no es más que las empresas que suben menos las que bajan. ¿Por qué? Pues porque, bueno, todos sabemos, o la gran mayoría que estamos un poco en el tema de inversión, que en el S&P 500 tenemos las 10 primeras empresas que pesan más de un 30%. O sea que solo esas 10 primeras empresas cotizadas son tan grandes que empujan, para bien o para mal, al índice rector S&P 500 al alza o a la baja. Entonces, la línea de avance-descenso lo que hace es tratar a todas las empresas como si pesaran lo mismo. La suma menos las que restan. Y de esta forma vemos si realmente el S&P 500 está subiendo porque hay un consenso y una inercia por parte de todas las empresas que lo componen, o por el contrario, si la línea avance-descenso no sube, significa que el S&P 500 está siendo manipulado o alzado por aquellas tecnológicas o altas capitalizadas como Tesla, Facebook, Berkshire Hathaway, Microsoft, etcétera, etcétera. Llevo ya semanas y semanas, tiempos y tiempos diciendo, chicos, SP por las nubes, una secuencia de mínimos y máximos crecientes de libro, subiendo como un cohete, pero tenemos ya desde hace muchas semanas y meses atrás una línea avance-descenso totalmente plana con tendencia descendente. Fijarnos en esto. Voy a dejar solo lo que es el SP 500 línea negra, la línea avance-descenso, y la media del SP. Y justo aquí atrás tenemos en verde estas montañas. Estas son las empresas en nuevos máximos. Fijaros, como no es normal que un SP en máximos de toda su historia cada vez tenga menos empresas en máximos. ¿Esto qué está confirmando? ¿O qué nos está revelando? Que nos están engañando, que es una subida insana, que es una subida manipulada, que la están alzando aquellos títulos que están financiados por toda esa inyección de liquidez que se está inventando la Reserva Federal. Todos esos fondos que están yendo a estas grandes tecnológicas.
Y llevo ya semanas diciéndolo. ¿Y qué ha pasado al final? Pues que ha venido susto. Pero bueno, ahora habrá una recuperación porque volverán a inventarse otros 1.000 millones de dólares y volverán a inyectarle dinero a Tesla, a Facebook, a Google, etcétera, etcétera. Y volverán a upar entre la Reserva Federal y estas grandes capitalizadas tecnológicas, volverán a uparlo a 5.000 puntos el S&P. Pero dará igual porque aquí tendremos una línea avance-descenso en caída y cada vez menos empresas en máximos. Y ante este escenario de corto plazo, porque esto ya es un gráfico diario corto plazo, hay que andar con pies de plomo. Hay que andar con pies de plomo. Porque ahora te pueden rebotar un poquito y de repente se les va de las manos y pega esto un cebollazo que se puede ir fácilmente o hasta esta zona de aquí de 3.370 o incluso a estas zonas de aquí, que sería ya un varapalo brutal de 2.500 puntos. Entonces, esta es la circunstancia actual que os quería mostrar. ¿Vale? Entonces, la línea avance-descenso no es de las 500 empresas del S&P. Si vamos aquí a ver el momento, tengo listadas 8.597 empresas. Es todo, es una línea avance-descenso completa, no es la del NYSE que soléis ver en StockCharts. En StockCharts está muy bien, tenéis la línea avance-descenso del NYSE. Pero aquí tenéis todas, no las 3.000 del NYSE, tenéis las casi 9.000 empresas de todo el mercado americano. Y hay muy pocas empresas en nuevos máximos. Es que fijaros qué locura. O sea, estamos, aunque haya corregido, estamos en máximos de toda la historia y solo hay 30 empresas en nuevos máximos. Y de esas 30 empresas me juego el culo a que al menos 10 de estas 30 son algunas de las que os he citado. Sí, hay que recordar que hay una serie de empresas, estas 5 o 6 empresas que se están financiando prácticamente a coste cero Cero, a claro, dinero muchos gratis. años y que con ese dinero pues están recomprando las acciones y lógicamente las acciones cada vez valen más, pero, Claro. pero, evidentemente porque esa cantidad de dinero que le está permitiendo a intereses prácticamente cero o incluso negativos en algunos casos, pues recomprar sus acciones sin coste alguno. Fijaros, en el COVID, la punta y cómo es descendente. ¿Lo veis? Boom, viaje, viaje. Aquí, fijaros la divergencia, es que es larguísima, es que está cada vez con menos máximos, menos máximos, menos máximos, menos máximos. Es que no falla, fijaros, está cantado. Meses después, boom, viaje. Cuando hablamos del SP, por eso os digo que esto es el SP, cuando hablamos del SP, hablamos de Estados Unidos. Es como cuando hablamos de inflación, usamos IPC, pero es que no es lo mismo IPC que inflación. Una cosa es la métrica, una mal métrica como el IPC, que no mide ni de coña realmente lo que es la inflación, y otra cosa es la inflación real. Y una cosa es el mercado de Estados Unidos y otra cosa el SP. Y la gente cuando habla de inflación está hablando de IPC. Y la gente cuando habla de Estados Unidos no está hablando de Estados Unidos, está hablando del SP. Y no es lo mismo. El mercado americano es mucho más amplio que 500 empresas. Y la inflación es mucho más amplia que una mierda de IPC que nos están vendiendo. Por tanto, la línea avance-descenso de 8.500 valores, esto que estáis viendo en pantalla, esto sí es Estados Unidos. Esto sí es Estados Unidos. Pero claro, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque ahora va a coger el señor Powell o el que esté de turno con la maquinita del dinero, le van a meter otro jeringazo de 2.000 millones, van a pasar de 22.000 billones de dólares a 25.000 de aquí a 6 meses y esto se va a ir otra vez a las nubes. Y la gente va a volver a picar y va a volver a comprar. Luego corregirá un 40% y nos echaremos las manos a la cabeza. Y bueno, esto nada, esto simplemente es un robot que lo que hace es buscar señales para invertir en Westin. Pero bueno, que hay gente que me pregunta, oye, que me quiero suscribir, oye, y les digo, pues déjalo o espérate. No, o sea, si quieres, apúntate para usarlo, formarte, saber cómo funciona la inversión inteligente, etcétera, etcétera. Pero no operéis con dinero real. O si todavía no podéis vencer esa ludopatía que todos a veces tenemos, pues ábrete una cuenta en contado de muy poco valor, de muy poquitos dólares, euros, y hacer posiciones muy chiquititas para tú poder hacer un backtest en real, pero con muy poco dinero, nada de apalancamiento, posiciones de 200 dólares, de 150 dólares, de 300 dólares, cositas de muy poco, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora le doy aquí a buscar, estos son los resultados de esta semana, este robot es semanal,
Pues aquí tenemos varias. Pues me sale la primera, Hartford Financials. Esto es como un poquito como lo que te enseñé de Men's and Machine de Alemania, de las marcas. Es que muchas ni siquiera las conozco. Esta, por ejemplo, me ha salido, pero bueno, tiene todo. Tiene Atlas, tiene empresa, tiene país, sector, cierre, media. Estos son los semáforos que tiene el sistema. Si queréis más información, pues no tengo ningún problema, bien a través de Nico o personalmente el que me quiera contactar en darle información. Pero bueno, da igual, aunque esté todo perfecto por sistema, no es momento de operar. ¿Por qué? Porque la macro y la amplitud de mercado no está para tal cosa. En términos, no hablo de especular, hablo de invertir, que son dos cosas diferentes. Entonces, si pinchamos en Hartford, pues imaginaros que yo quiero, porque soy un ludópata empedernido y no puedo, tengo una ansia tremenda por operar el mercado, llevarle la contraria al mercado y quiero invertir, y quiero invertir, y quiero invertir o quiero especular. Bueno, vale. Pues ya que lo voy a hacer en un momento poco apropiado, por lo menos con las cantidades más adecuadas. Es decir, yo ahora lo que hago es, le pongo aquí en pérdida, $50 de pérdida, le doy a tasar, y ahora, en cuanto me refresque, digo, me va bastante lento por la Conex y porque estoy grabando. Le doy 50, tasar, y ya veis lo que me está diciendo. Lotaje, $741 y 10 acciones. O sea, para perder $50 en esta posible estrategia, o sea, si me saltaran el stop iría, esto es una idea, no es ninguna incitación a operar o a comprar. 69,32 sería el stop y la pérdida serían 47,80 exactamente. Entonces, esto en un momento determinado sí puedes hacer, pero no con idea de invertir y quedarte aquí años y años y meses, sino buscar luego un posible profit de salida y sabiendo siempre que vas a tener unas pérdidas muy controladas o bastante controladas o lo más controladas posible. Esto en todo caso a la hora de operar. Pero es que ni siquiera eso, es que ni siquiera yo estoy haciendo esto. Podría estar haciendo esto, podría seguir con una cuenta de broker y podría estar haciendo estas estrategias y seguramente si siguen haciendo trampas en la Reserva Federal y siguen inventándose el dinero, pues pueden pasar meses y meses hasta que al final venga lo que va a venir. Pero veo un riesgo tan alto, veo un riesgo de contraparte tan alto y poco más, Nico. Ha sido bastante revelador y creo que la idea queda bastante clara. Era un poco la idea que nos contaras un poco cómo veías la situación macro, la situación de mercado y bueno, pues sí que es cierto que al final nunca sabemos si esto va a ser mañana o va a ser el año que viene, pero sí que la idea ha quedado clarísima de que estamos en un momento de mercado donde hay muchísimo riesgo, que hay muchas cosas o barbaridades que tienen difícil solución y que evidentemente estar en el mercado hoy hay que estar un poco con, como se dice, con el culo pegado a la puerta, ¿no? Porque sí que puede ser dentro de un mes, dentro de un año o dentro de tres, ¿no? No lo sabemos, eso no lo sabremos nunca, ¿no? Pero sin duda los riesgos están ahí y has presentado muy bien los datos y justificado el por qué tiene esta idea, ¿no? Que nos has presentado. Para mí lo que es más primordial ahora es lo primero que os he enseñado del bono, a saber eso, que la Reserva Federal está aprovechando una cantidad brutal de dinero para recomprar una parte de esos bonos, o sea, para mantener el cupón dormido y que no haya esa tentación. Es fundamental que lo vigiléis, fundamental el cupón de 10 y de 30 años de Estados Unidos. El petróleo también importante porque va a hacer que las energías suban y si las energías suben, la inflación también va a galopar más. Y luego la inflación. La inflación. Es que eso va a ser para mí, van a ser los catalizadores. Luego le echarán la culpa a una variante nueva del COVID o a que Rusia se lleva mal ahora con China. Se inventarán luego lo que les dé la gana. Entonces, ahora yo creo que lo que hay que hacer es vigilar muy de cerca esos tres componentes macro. O sea, esos tres componentes relevantes que son petróleo, inflación y rentabilidad del cupón bono de Estados Unidos a 10 y 30 años. Ha sido muy interesante y como siempre un placer escucharte. Un lujo y bueno, pues a mí la verdad que me ha gustado bastante, espero que a la gente del canal también, seguro que sí. Y bueno, agradecerte tu tiempo. No, hombre, todo lo contrario. Gracias a ti, Nico, por invitarme a
a tu canal y bueno, espero, espero no haber sido muy, muy tremendista. No quiero asustar a la gente. Es más, me gustaría dejar una nota final positiva. El sistema financiero como tal, el ser humano ha sobrevivido hace 10.000 años a una glaciación, así que el mundo va a seguir, el mundo no se va a acabar. Lo que pasa es que igual funcionará de otra forma, va a ser probablemente un cambio de paradigma. Y como nota positiva sí quiero dejaros esto, decir, bueno, sí puede venir una madre de todas las recesiones, o sea, puede venir algo muy feo, las oportunidades que luego se pueden abrir van a ser oportunidades que probablemente no las van a volver a ver ni nuestros nietos, probablemente. O sea, que hay que andar muy al loro para cuando suceda la corrección y luego para cuando empiece ya el terreno a ser sembrable. Y porque creo eso, que como nota positiva y nota final, y os quiero dejar este buen sabor de boca, sobrevivid, porque el que sobreviva va a poder sembrar muy bien y mucho. El ser humano es optimista por naturaleza. De hecho, fíjate, a lo largo de la historia, todo lo que hemos superado y la evolución, ¿no? Entonces, está claro y ahí están los datos, ¿no? De que la situación es muy complicada. Hasta dónde hemos llegado, hoy estamos aquí. Y bueno, hay un dicho que dice algo así como un optimista sin información es un iluso y un pesimista sin información es un cenizo. Pero tener información precisamente lo que nos permite es adelantarnos o prepararnos para lo que pueda venir, ¿no? Y siempre que uno está preparado, afronta con optimismo el futuro, ¿no? Y ese es el mensaje un poco que me gustaría dejar para cerrar esta magnífica charla. Si te parece, pues bueno, creo que llevamos cerca de una hora para no hacerlo demasiado largo. Sí. Pues creo que ha quedado genial con este broche y si quieres comentar algo más o lo dejamos aquí. No, pues nada, muchísimas gracias de verdad y bueno, supongo que alguna más haremos Seguro. y seguiremos en contacto porque creo que hacemos un team bastante bueno, ¿no? Por un lado, un análisis fundamental y bien fundado y por otro lado, pues un buscador para análisis técnico y empresas que se puedan coordinar tanto en cuanto a análisis técnico como a valor en fundamental. Así que creo Sin que sí duda. que pueden salir cosas muy interesantes, Nico. Y sabes que cuando quieras tienes a tu disposición mi canal, otras veces me paso yo por el tuyo, así que Exactamente igual. seguiremos hablando de lo que nos gusta, de mercado, de bolsa, de inversión y bueno, iremos comentando a medida que se vayan desarrollando los acontecimientos y nada, seguimos aprendiendo. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Lo dicho, Robert, un placer, un lujo y muchísimas gracias. Venga, chao. Adiós.